Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Como todas las noches de martes a viernes, conversamos con un invitado especial que tiene que contarnos acerca de lo que hace en el marco de su actividad profesional, lo que aporta a la sociedad, la importancia de sus labores, como el caso de nuestro invitado de hoy, que es integrante del Consejo de la Magistratura. Desde esa instancia también es representante en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, hoy día bastante cuestionado ese lugar por una serie de cosas que están pasando. Y bueno, en un momento electoral también que va a decidir muchas cosas en breve. Él se llama Óscar Paciello. Esta es una breve semblanza sobre él y ya comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Abogado Óscar Paciello Samaniego. Nació en Asunción, Paraguay, el 4 de marzo de 1962. Su educación primaria y secundaria entre 1967 y 1980 en el Colegio Internacional. Título de Bachiller en Ciencias y Letras. Sus estudios universitarios en 1987. Recibió el título de abogado obtenido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó un posgrado, Legislación Americana e Internacional, 1988, en International and Comparative Law Center, Southwestern Legal Foundation University of Texas, Dallas. Estuvo en el Poder Judicial como secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del primer turno 1984-1989. Luego prestó juramento de ley como abogado ante la Corte Suprema de Justicia en febrero de 1989, ejerciendo ininterrumpidamente la profesión desde esa fecha. Es miembro del Colegio de Abogados del Paraguay, miembro de la Federación Interamericana de Abogados, miembro de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana. Fue presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Internacional 1980, delegado de curso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA 1981-1982, secretario de prensa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA 1983, miembro titular de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados del Paraguay 1990-1992, vicepresidente primero del Colegio de Abogados del Paraguay 2003-2005, secretario del Colegio de Abogados del Paraguay 2005-2007, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay 2007-2015, vicepresidente primero del Colegio de Abogados del Paraguay 2015-2017, miembro del Consejo de la Federación Interamericana de Abogados desde el año 2014, vicepresidente del Consejo Nacional de Abogados, CONAB, 2015-2019. Presidente del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur, COADEM, 2016-2018. Representante titular del Gremio de Abogados para integrar el Consejo de la Magistratura por el periodo 2020-2023. Presidente del Consejo de la Magistratura para el periodo 2021-2022. Presidente del Consejo de la Magistratura para el periodo 2022-2023. Miembro titular de la Comisión Directiva del Club Olimpia 1995-1999, 2004-2006, miembro de la Comisión de Reglamentos de la Asociación Paraguaya de Fútbol 1999, miembro del Tribunal de Apelación del Touring y Automóvil Club Paraguayo desde el año 2000, vicepresidente del Club Olimpia 2006-2007, presidente del Club Olimpia 2007-2008, presidente del Tribunal de Apelación del Touring y Automóvil Club Paraguayo, año 2015-2018. Bueno, estimado Óscar, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario. Un placer estar aquí en Conversando la Noche. Un saludo a toda la audiencia también. Y bueno, como bien señalaste al principio, estamos en vísperas de un compromiso importante para el gremio de abogados, que es la elección de 2 representantes ante el Consejo de la Magistratura. Y te agradezco la oportunidad de que otro público, y no el exclusivamente ligado al ámbito judicial, pueda estar escuchando lo que vayamos a conversar y que comprenda la importancia de lo que está en juego. Los que votan de todas maneras son los abogados matriculados. Exclusivamente los abogados matriculados. Ya. Matriculados con matrícula habilitada, porque en una circunstancia no muy feliz, en un momento dado, hace más de 20 años,
la Corte matriculó a todos los funcionarios públicos, sean judiciales o no judiciales, pese a que el Código de Organización Judicial inhabilita las matrículas de quienes están dependiendo del Estado. Ah, ya. ¿Y eso se corrigió, pues? Se corrigió ahora en el 2020, la Corte en un fallo dividido 4-4 y desempató el doctor Martínez Simón con doble voto, eliminó a los funcionarios públicos del padrón de abogados. Este año la Corte ha ratificado esa decisión nuevamente. Claro. Sí, porque ellos si votaran estarían dentro de un área de interés personal particular, ¿no? Y sí, ¿cuál es la esencia de esto? Precautelar la independencia. Claro. Y el funcionario público, le guste o no reconocer, tiene un superior, tiene que cuidar su lugar de trabajo, Sí. tiene unas directivas que atender y puede distorsionarse su voluntad. Y eso es lo que previene la norma constitucional y también el fallo de la Corte. Oscar, sin embargo, es curioso ver cómo estas campañas finalmente casi terminan asemejándose a las campañas políticas partidarias electorales, con actos de mucho dinero, con arreo de gente. Se cayeron los vicios casi partidarios, ¿no? Sí, y es lo que te señalé antes. Hace más de 20 años, al matricularse masivamente a todos, se cayó en estas prácticas porque hay que entender que el Consejo de la Magistratura es un foco de atención de los sectores políticos, porque allí se seleccionan las ternas para los que van a integrar el sistema de justicia. En esta ocasión tenemos casi 400 cargos a completar entre lo que resta de este año y el año próximo. Entonces hay un interés político también en esta cuestión. Siempre hubo, pero siempre se respetó esa independencia de actuación del Consejo. Pero esto se ha venido degradando en los últimos tiempos. Voy a ir después un poco a tu historia personal porque es muy interesante. Tu papá es un referente histórico de la jurisprudencia nacional, pero antes de ir a eso, quiero entender lo siguiente. Los miembros del Consejo, como bien decías, seleccionan todos los magistrados de la República, ¿no? Sí, inclusive los electorales, los de paz, todo. Todo, desde juzgados de paz hasta ministros de Corte Suprema de Justicia, desde fiscales hasta fiscal general del Estado, jueces electorales, tribunales electorales y Superior Tribunal de Justicia Electoral. Ustedes elaboran las ternas, las famosas ternas. Sí. Antes hay un periodo de prueba y unos exámenes, ¿no? Sí, hay un reglamento de selección que lo vamos ajustando en función al cargo en cuestión. Para la Corte tiene una modalidad diferente, muy similar a la de Fiscalía General del Estado, pero para los otros cargos aún se mantiene un sistema de meritocracia, entre comillas, donde se van puntuando los méritos académicos. Okay. Pero esto se ha pervertido bastante. También. Sí, por la gran cantidad de universidades que no tienen mayor rigor en cuanto a su malla y a las exigencias. Y hoy en día tenemos gente que hasta ha falsificado documentos para procurarse 5 puntos más. Entonces estamos reformando eso, hemos impuesto un examen de conocimiento para que esto pueda igualar a todos y requiere de trabajo constante. No puedo dejar de mencionar el caso de Rivas, aunque él aduce que vos te estás refiriendo a su caso como parte de tu campaña electoral. No, Mario, yo se lo dije públicamente. Lo del senador Rivas es un escándalo nacional hoy en día. Yo creo que David no mide las consecuencias de lo que está sucediendo. Yo querría darle todo el crédito a lo suyo, pero los documentos que surgen, la manera en que se ha desarrollado esto, evidencia de que hubo una actividad no muy regular. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Aquí se cuestiona la habilidad de uno de nosotros. Claro. La habilidad como abogado, y para ser miembro del jurado hay que ser abogado. Si cuestionamos la habilidad, estamos atacando directamente la conformación del cuerpo. Entonces eso hay que esclarecer para que el cuerpo pueda seguir funcionando con normalidad. Fue eso nada más. Tu sugerencia fue que pida permiso hasta que aclare. Que pida permiso y aclare esta situación. Y lo he hecho porque debo cuidar en primer término la institución. En segundo lugar, nos cuidamos nosotros en forma personal. Y lo que le he dicho es que en primer lugar yo ponía la institución, la credibilidad de la institución, y en lo personal podría tener algún interés electoral, pero no pasa por allí la cuestión. Claro, entiendo. Y es importante aclararlo
más allá de lo que después se interprete, cada uno tiene el derecho a hacerlo, pero lo grave acá finalmente es que estamos ante una situación que si no se controla mejor podría repetirse todo el tiempo, hasta podría haber más casos parecidos. Y sí, y eso es muy nocivo para cualquier institucionalidad. Hay que tener en cuenta que una república seria se funda en la fortaleza de sus instituciones. ¿Y quiénes hacen a las instituciones? Los hombres. Entonces los idóneos y aptos son los que tienen que estar en las instituciones. Y hoy se duda de la habilidad o idoneidad de esta persona para integrar el jurado de enjuiciamiento. Vos sos afiliado al Partido Colorado. Yo me he afiliado a los 18 años. Me afilié cuando inclusive era mi padre objeto de persecuciones por el propio Partido Colorado, pero coincidía yo con las ideas, la ideología partidaria. Teníamos muchos amigos que defendían un nuevo Partido Colorado ya a finales de la década del 70, y de criatura fui escuchando estas ideas y por eso me afilié al cumplir 18 años. ¿Tu papá estaba afiliado también? Sí, mi padre también estuvo afiliado al partido. Pero una rama muy institucionalista. Muy institucionalista y de un carácter hasta, si se quiere, contestatario al régimen. De ahí mucha serie de persecuciones. Sí, me acuerdo de la defensa a Sucolillo y a otros, ¿no? Muchas que cosas. Ejerció. Ahora, a ver, quiero redondear esta primera parte de la charla con respecto a la elección que llega a fin de mes de noviembre, ¿no? No, ahora. Ahora ya. Ahora, el 28 de octubre. Fin de octubre, claro. Sí, señor. Ya es ahora. Sí. Bueno, por eso es que me parece urgente preguntarte lo siguiente. ¿Qué puede hacer en nombre del gremio un abogado ahí en el Consejo de la Magistratura o inclusive en el jurado de enjuiciamiento? ¿Qué le puede brindar a su gremio? Está necesitado en muchos aspectos. Bueno, dos vertientes. El abogado, ¿qué es lo que quiere? Tener a un buen juez o a un buen magistrado, en términos generales, del otro lado del escritorio, que pueda entender sus planteamientos y no tener que recurrir a otras vías que lamentablemente hoy sucede. Claro. Porque no podemos negar la realidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer o qué podemos ofrecer como representantes? La garantía de que vamos a seleccionar a los mejores. Claro. ¿Verdad? Para que los que se postulan tengan plena igualdad de oportunidades con los demás, en base a sus méritos exclusivamente. Y para los que no quieren, ¿verdad?, postularse, quieren seguir trabajando, la garantía de que del otro lado hay gente preparada, capaz y por sobre todas las cosas hoy con una integridad que pueda ser demostrada. Ese es un factor importante hoy en día, el factor integridad. Litigar con las garantías básicas de un proceso, ¿no? Así mismo. De que no haga un telefonazo que vuelque un fallo, por ejemplo, ¿no? Sí. Qué difícil ese trabajo, pero qué importante, fundamental, porque convengamos, Óscar, que el gran cuestionamiento es a la seguridad jurídica en Paraguay. Claro, si no podemos brindar gente capaz en los cargos, el concepto de seguridad jurídica se cae. ¿Y por qué, con todas las ventajas macroeconómicas que brinda Paraguay, hasta hoy no ha alcanzado el grado de inversión? Por falta de seguridad jurídica. Entonces nosotros estamos postergando a nuestras futuras generaciones a seguir en este tren de cosas. Sin embargo, si tomamos las cosas como deben ser tomadas, colocamos gente seria, honesta y capaz en los cargos, estaremos dando un paso fundamental. Y ese es nuestro compromiso. ¿Y por qué es nuestro compromiso, Mario? Porque yo provengo del gremio. Yo hasta este momento, desde que dejé de ser secretario de juzgado hace más de 34 años, Sí. Me he dedicado exclusivamente a la profesión. Esta es la primera oportunidad que estoy en un cargo público, pero conozco lo que quiere el abogado y espero, al terminar esta pasantía, volver a ejercer tranquilamente la profesión. También hiciste mucho gremialismo en el colegio, abogado. Sí, no, parte de la actividad profesional también la he desarrollado con la actividad gremial. Desde el año 90 he integrado comisiones directivas, he presidido el colegio. He integrado organismos internacionales, hasta hoy soy miembro del Consejo de la Federación Interamericana de Abogados y fui presidente del Consejo de Colegios y Órdenes del Mercosur. O sea, experiencia, a golpes o por la razón que sea, pero la tengo. Claro, entiendo. Bueno, tengo que hacer la primera pausa. La última pregunta con una breve respuesta. ¿Esta es una lucha más política o más gremial y jurídica? Digo, integrar este Consejo de la Magistratura, ¿para vos es un escalón
hacia otros cargos políticos o es un servicio que querés brindar? No, lo que te dije recién, es un compromiso conmigo mismo, Okay. de tratar de darle al país un mejor sistema de justicia, desde la óptica y desde el interés del gremio de abogados. Otros sectores han priorizado un interés político en esta elección, pero es una cuestión que ellos tendrán que explicar y cargar con las consecuencias. Y lo que a mí me hace ruido, y el que está viendo también que es un lego en la materia, a lo mejor igual que yo, es que tanto se pelee por estos lugares con la intención de controlarlo políticamente. Es casi hasta abiertamente esa intención. Y sí, sin rubor alguno lo han dicho, ¿verdad? Y como estábamos hablando, hay casi 400 cargos entre lo que resta del 2023 y el 2024 que deben ser llenados. Bueno, interesantísimo esto. Recién comienza esta charla con el doctor Paciello. Vamos a preguntarle todo lo que usted se quiere también enterar dentro de lo mucho que hay para hablar sobre la justicia en Paraguay, sobre los problemas que tiene la misma, pero también la esperanza de ir modificándola positivamente. Pareciera como que hay un marco legal cada vez más avanzado, interesante, pero cuesta aplicarlo. Vamos a preguntarle sobre eso también a nuestro invitado hoy, Óscar Paciello, conversando en la noche. Estamos con el doctor Paciello, olimpista, no hace falta ni preguntarle. ¿Llegaste a estar en la dirigencia inclusive, Óscar? Sí, estuve en la dirigencia, en la comisión directiva. Tuve la suerte y la confianza de muchos de que me han dado la presidencia del club. Recuerdo. Por 2 años difíciles, pero muy importantes. Toda una experiencia de vida. ¿Casado con cuántos hijos? Estoy casado, tengo 2 hijos, 4 nietos, acaba de nacer mi última nieta, así que ¡qué maravilla! Muy contento. Soy de mi equipo, abuelo joven, digamos. Los ¿tus hijos? viernes siempre 18 años. Siempre. Siempre 18. y decimos una cosa, ¿los hijos siguieron la carrera jurídica también? Sí, mis 2 hijos son abogados, trabajan en la profesión, viven de eso exclusivamente. Qué bueno, o sea, siguió la línea familiar. Sí, así Qué es. maravilla. Evidentemente que la familia es un gran sustento siempre, Óscar, ¿no? Para todo lo que uno se propone hacer. Sí. Y la esposa sobre todo, ¿eh? Sí, que tiene que aguantar bastante. Es la que tiene que aguantar, ¿verdad? Es la que tiene que, pese a que no quiera, tiene que sobrellevar las situaciones en las que nosotros le metemos, ¿verdad? Sí. Porque tienen otro estándar de vida, otro ideal, otras ambiciones, pero comparten con nosotros, nos acompañan y apuestan a lo que nosotros queremos. ¿Cómo se llama tu esposa? María Lucila Llano. Ya. Sí, decía John Lennon, al lado de cada hombre siempre hay una gran mujer, no atrás, al lado. Sí, señor. Es uno de mis referentes históricos. Volviendo a nuestro tema inicial, me quedé pensando en que, es cierto, hay mucho pesimismo, la gente está como saturada de la situación de permanente confrontación, ve pocos avances, pero en realidad vos que tenés mucha experiencia, hemos avanzado bastante de aquellos expedientes que uno llevaba al tribunal y que tenía que litigar con un juez que dependía de un presidente de una seccional o de un ministro. La política y la justicia evolucionaron, por lo menos formalmente, o estoy equivocado. No, hay avances importantes que muchas veces algunos episodios no muy bien llevados mancillan a todo lo bueno que se hace en otros aspectos. Y hemos tenido avances muy importantes, sobre todo en cuanto a la transparencia. Sí. Este tema del expediente electrónico, pese a este último episodio Sí. de algunos funcionarios delincuentes, ¿verdad? Ha dado mucha tranquilidad en muchos sentidos. Tiene sus problemas que se deben ir solucionando en la práctica cotidiana. Y también hay que señalar que la transparencia en general en todas las formas de elección, sobre todo en nuestro caso, el Consejo de la Magistratura, es muy importante. Nosotros a la luz pública estamos discutiendo, sesionando, se exhiben los documentos que son objeto de discusión y nosotros fundamos nuestras decisiones. Y queda grabado. Queda todo, se transmite en línea permanente y queda todo grabado como un documento. Y eso creo que colabora con una nueva y sostenida mejoría del sistema republicano de gobierno. Impensable para nosotros, Óscar, que venimos de la tradición autoritaria y fuimos pasando a la democracia, una sesión de la Corte, por donde se transmite en vivo. Que la discusión de los ministros uno pueda seguirla si quiere. Y eso enriquece y mucho.
Vos sabés que este tema del proceso penal lo has vivido, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es el objeto del nuevo proceso penal? El juicio oral. El juicio oral y público, pero no solo para las partes. Las partes están allí, obviamente van a ser objeto de la decisión. Pero lo más importante del juicio oral y público es que la gente entienda, conozca y sepa que si a uno lo absuelven es porque no había motivo para condenarlo. Y no porque alguien llamó y le dieron una mano. Entonces, eso va generando en la ciudadanía una confianza hacia el sistema de justicia. Y eso es muy importante como sociedad. Estuve pensando también en que tuvimos el caso González Daer, que fue muy duro para la sociedad en general y ni qué para el gremio, ¿no? Fue una experiencia traumática, pero de la cual me parece que se puede salir también fortalecido, ¿no? Como que a ese nivel ya no se puede volver. Claro, eso fue el detonante de una crisis que ya existía y como toda crisis, la crisis permite soluciones. Y en este caso nos está dando las pautas de lo que no se debe volver a hacer o lo que no puede volver a suceder. Y creo que se está avanzando en ese sentido. Claro, porque también, a ver, el circuito que hacíamos nosotros los periodistas y el público en general es a la pucha. Si un hombre que tiene poder económico, tiene poder político y además ejerce poder sobre los fiscales y jueces, tiene el circuito completo. Claro. Para un mecanismo de extorsión casi infalible y brutal, por supuesto. Sí, sí. Pero eso felizmente se ha roto. Se ha roto y creo que esa primacía de la ley por encima de cualquier persona es fundamental. Y en eso estamos trabajando. Al menos muchos estamos trabajando en que un Estado de Derecho, como se denomina, donde todos estamos sometidos a la ley, gobernantes y gobernados, es lo que tenemos que procurar se siga desarrollando. Uno de los reclamos también más escuchados es el trabajo del Ministerio Público. De hecho, la doctora Quiñones se fue con muchos cuestionamientos y con varios intentos de juicio político que no prosperaron y comenzó esta nueva etapa el doctor Emiliano Rolón. ¿Qué es lo que le falta al Ministerio Público para que realmente recupere, según tu concepto simplemente, la confianza de la población? Bueno, no es tan sencillo y también ahí entra el interés político. Desde otros fiscales generales del Estado han reclamado ya la carencia presupuestaria del Ministerio Público. Y eso ha sido consecuencia de un interés político en que no pueda desarrollarse a plenitud el Ministerio Público, porque entonces ya prácticamente no iba a tener ningún nexo de dependencia con el poder político. Entonces las partidas presupuestarias siempre retaseaban bastante al Ministerio Público. Hoy el Ministerio Público no tiene los laboratorios que debe tener, no tiene la capacidad tecnológica para la investigación de casos que debe tener. Y hoy en día los casos son mucho más complejos. Claro. Porque así como evoluciona la tecnología, la criminalidad también se asiste de esta tecnología y perfecciona el delito. Entonces, hay que dotarle al Ministerio Público de mayor infraestructura, de mayor capacidad presupuestaria, no solo sueldos. Hablo de inversiones en tecnología, laboratorios. Hoy tenemos laboratorios forenses aquí en Asunción. No tenemos en Ciudad del Este, no tenemos en Encarnación. Un caso que requiere de una urgente definición tiene que trasladar sus pruebas aquí para ser analizadas. Se pierde mucha inmediatez. Entonces es un problema mucho más complejo, pero que requiere de una voluntad y una convicción de ir solucionando esto. Claro. A ver, entonces ahí también entramos en otro problema. El presupuestario está patente. Se ve que hay como un tire de afloje. Claro. Todos los años va a aprobar el presupuesto. Y el que decía el presupuesto es la clase política. Y por eso te digo, por un lado. es una manera de mantenerle allí quietito. Por otro lado, casi todo presidente que se va sueña con su propio fiscal general del Estado para poder estar más o menos cubierto en el post-gobierno. Eso no tendría que ser así, ¿no? Y hoy en día yo creo que eso ya es muy difícil. Hoy todo trasciende, todo está a la luz pública. Es muy difícil que uno pueda concebir un manto de impunidad en el futuro. De que se quiera lograrlo, a lo mejor se quiere. Pero yo creo que hoy en día con los medios que tienen acceso a una documentación importante en todas las instituciones del Estado, con personas que investigan en forma individual, se dedican a este tipo de investigaciones, es muy difícil ya garantizar una suerte de impunidad. Claro. De que se intente, puede que sí,
pero no creo que nadie pueda garantizar esto. Y el otro punto, sos también un especialista en Derecho Internacional, hiciste posgrados, trabajaste en el tema. A veces pareciera que nuestra clase política no está entendiendo de que estamos siendo observados también por representantes del derecho internacional, por delitos transnacionales muy graves como el tráfico de droga, el lavado de activos, una cantidad de delitos conexos que están apareciendo y nos dicen Paraguay, ustedes no pueden seguir así. Es cierto, se está cambiando el marco, pero en realidad todavía pareciera que nosotros los paraguayos creemos de que somos una isla en el mundo y que nadie se va a dar cuenta de lo que hacemos. Ya no es así en ninguna parte, ¿no? No, y lo que te dije antes, ¿por qué no accedemos a ese grado de inversión? Por culpa de todas estas falencias que tenemos en respecto a lo que hablábamos de crimen organizado, lo que estabas diciendo. Sí. Ahora tenemos un desafío importante en el Consejo de la Magistratura. Se han creado tribunales y juzgados especializados contra el crimen organizado. Y ahí tenemos que seleccionar a personas muy bien preparadas que manejen a la perfección toda la legislación de Gafilat, de OMC, un montón de operaciones económicas internacionales para entender si hay o no ese tráfico ilícito de activos, ni qué decir para combatir el narcotráfico y otro tipo de flagelos que hoy en día en nuestra sociedad está totalmente inficionada. Claro. Hay que ser realistas. Hoy tenemos ese desafío y vamos a tomarlo con todas nuestras fuerzas. O sea, este Consejo de la Magistratura tendrá que seleccionar esos jueces y esos fiscales. Ahora, a más tardar en el mes de noviembre. Tremendo compromiso. Tremendo compromiso, pero felizmente, Mario, hay gente muy bien preparada e íntegra. Estamos haciendo las mediciones y en ese sentido es importante que la ciudadanía participe, que tenemos los mecanismos en nuestro reglamento para que la ciudadanía nos pueda acercar denuncias, inclusive garantizando la confidencialidad del denunciante, pero tratando de sanear el sistema. Antes de la pausa, quiero repasar rápidamente lo del sábado. ¿Dónde se vota? ¿Cómo se vota? ¿Es como una elección papeleta, electrónica? ¿Cómo es? Sí, con la máquina de votación. Sí, ok. Se vota hay 170 mesas habilitadas. ¿En todo el país? En todo el país. Se vota aquí en Asunción, el Departamento Central vota aquí en Asunción, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en la Secretaría Nacional de Deportes. Luego, en cada capital departamental están los locales de votación. Entiendo. Uno que lleva su matrícula, su cédula, vota. Su cédula de identidad. Como un día de votación general. Como un día de votación. ¿Y vos tenés número de lista? Mi lista es la lista P. 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 De Paraguay. De Paraguay. ¿Y quiénes integran? Porque hay una fórmula, ahora tener suplente, tener otro compañero. Me acompaña el doctor Juan Sosa Vareiro como segundo titular, el doctor José Valenzuela como primer suplente y la doctora Carolina Ferreira de Gorostiaga como segunda suplente. Todos los 4 ejercientes de la profesión por décadas, es decir, con conocimiento de lo que se vive en tribunales y de lo que espera el abogado para mejorar el sistema. Vamos a hacer la pausa. Importante repasar estos datos también, más allá de la charla tan interesante que estoy aprovechando para entender un poco cómo está nuestra justicia, qué expectativas hay y qué nos va a ocurrir a corto plazo. Por ejemplo, esta selección de estos, serían juzgados especiales, ¿no? Sí, son juzgados y tribunales de apelación, de delitos económicos y de crimen organizado. Son diferentes. Qué increíble. Eso fue legislado hace poco. Sí, son cargos creados legislativamente el año pasado y que hoy se están implementando. Bueno, importantísimo, gente, porque de ahí va a depender mucho de cómo vayamos evolucionando en el marco de las relaciones internacionales desde nuestro país, que necesita un mayor estatus en esa materia también. Ya volvemos con el doctor Pacielo hoy conversando en la noche. El doctor Pacielo tiene una larga trayectoria a pesar de su juventud, ex alumno del Inter. Del Inter, sí. Ahí luego ya eras medio dirigente estudiantil. Sí, fui presidente del Centro de Estudiantes en el año 1980. En el Internacional. Y ahí te vas a Derecho 1. Derecho 1. También tuve la suerte de ser delegado en el primer año y en el segundo año.
¿Te tocó ya la nueva sede o todavía hay Mariscal Estigarribia? No, Mariscal Estigarribia y Yegros, sí. La vieja Facultad de Derecho. La vieja Facultad de Derecho, donde había tribunas libres. Sí, claro. Y uno se fanatizaba con ideologías, con discusiones. Ese patio era increíble, ¿no? Así es. En plena asamblea. ¿Quién era tu decano? Juan Ramón Chávez. Juan Ramón, claro. Sí, señor. Ya después de López Escobar. Sí, después de López Escobar. Sabía, qué increíble, qué época. Y te agarra la democracia ya como abogado. Como abogado, sí. Yo me recibí en el 87, en el 88 fui a hacer un curso a Dallas, ¿verdad?, sobre legislación internacional y comparada. Vuelvo, era secretario de juzgado en ese entonces, Sí. y a finales del 88 ya tomo la decisión de salir a trabajar en la profesión. Antes de empezar las actividades tribunalicias en febrero se produce el golpe y allí ya presenté mi renuncia al cargo y Claro. salí a acompañarle a papá en la profesión. En la profesión. ¿Qué tal era la vinculación, la relación de tu papá con Stroessner? No, yo no puedo decir que haya existido vinculación con No, Stroessner, no al eran- contrario. No lo quería Stroessner. Creo que no porque hubo gente que se encargó de tenerlo mal visto a Stroessner, por Stroessner. Papá era un intelectual, Claro. y vos sabés bien que la intelectualidad no era muy bien vista anteriormente. No. Pero además hubo gente que impidió muchas veces que pueda llegar a ser comprendido papá en sus reales intenciones, no solo con Stroessner, sino en general. Tal es así que recién con la gesta de 1989, allí papá toma un protagonismo diferente. Claro. A nivel de abogacía sí tenía Sí, hace rato un ya. predicamento como profesor y como presidente del Colegio de Abogados, un Sí. dirigente gremial, ¿verdad? Pero a nivel público, más que nada, recién luego del golpe de Estado. Él integra la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, él fue líder de bancada por el Partido Colorado, fue presidente de la comisión redactora también de la Constituyente. Claro, no se podía desperdiciar ese conocimiento que él tenía. La verdad es que se apeló a muchos de los mejores que había. Sí, y esa es una de las grandes diferencias que hoy lamentablemente tenemos que apreciar. En aquel entonces había adversidad política, ¿verdad? Sí. Estaban distintos sectores, pero todos los sectores políticos apostaron a sus mejores hombres para este tipo de tareas. Sí, esa es una cosa que la población reclama mucho, tanto en el ámbito parlamentario Sí. como en el ámbito justamente del sistema jurídico paraguayo, del sistema judicial, porque se recuerdan a jueces. Él nunca ocupó, no es capacito, padre, nunca ocupó cargo en la justicia, ¿o sí? ¿Fue juez o...? Sí, bueno, papá de joven fue también secretario de juzgado, llegó a ser fiscal, renunció, pero después del 89 recién él ocupa el cargo de ministro de Justicia y en el 95 es nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia, Sí. ministro de la Corte y fallece siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Una corte que tenía personalidades también importantes, ¿no? Sí, el doctor Irala Burgos, el doctor Enrique Sosa, el doctor Raúl Zapena, Fernández Gadea, Elixeno Ayala, creo que Elixeno Ayala, Wildo Rienzi, también el doctor, se me va ahora, Lescano Claude. Claro, sí. Todos juristas respetadísimos. Todos, sí. Por eso Sí. digo, los sectores políticos apelaron a sus mejores figuras. Ya. ¿Te pesó alguna vez el hijo del doctor Pacielo? Sí, claro. Es un compromiso, ¿no? Es un compromiso porque siempre hay una tácita comparación. Claro. Y yo no pretendo ni tan siquiera acercarme a lo que él fue intelectualmente y en la trascendencia que tuvo, pero al menos con no mancillar su nombre yo ya estoy satisfecho. Claro. ¿Algún otro hermano siguió tu carrera? Tengo una hermana que es abogada, Ajá. mi hermana mayor es odontóloga y mi otra hermana es licenciada en lengua inglesa. ¿Vos sos el único varón? El único varón, sí. Ah, la gran siete. Que tenés el nombre de tu papá, la profesión y sos el único varón que podía llevar el apellido. Y sí, Qué compromiso. Pero bueno, me imagino que estará contento don Oscar con tu carrera también. Sueles pensar, dirás, ¿qué habría dicho mi viejo? Porque uno piensa, necesita el consejo, ¿no? sí, esa introspección siempre es necesaria. Y felizmente también mamá me acompaña mucho. Mamá también es abogada. Ah, también. Sí, fue miembro del Consejo de la Magistratura. Tiene su actividad gremial muy bien desarrollada también. Y bueno, y en la casa sobre todo compartimos mucho.
Claro. ¿Qué hubiese pensado tu papá? Me dice mi señora, esto se encara así. Entonces, es importante siempre ese continente familiar, como dijiste antes. Sí, claro, es fundamental esa procedencia. Y última pregunta sobre la familia. ¿La biblioteca del doctor Pacielo dónde quedó? Está en nuestro estudio jurídico. Está ahí. Sí, la hemos, no es digitalizado el término, pero la hemos catalogado Claro. informáticamente Para poder encontrar todo. con todos los ejemplares. Está allí. Era su mayor tesoro, como él decía. Claro, me imagino. Por eso varias veces cuando hablamos con él periodísticamente, él hacía referencia a su biblioteca como su gran activo, ¿no? Así Lo es. que más valoraba. Ahora, volviendo un poco a la actualidad, estuve pensando en todo lo que me dijiste y escucho las quejas también de los abogados pasilleros, que mal llamados así porque en realidad son los que laburan todo el día y están ahí. Y hay una serie de elementos. Por ejemplo, se me han quejado mucho de los juzgados de garantías, que dicen son pasapapeles, me dicen. Porque viene el caso y se va directamente nomás allá. No hay una revisión real del estadio del proceso. ¿Por qué pasa eso? No podemos generalizar. Claro. O sea, hay jueces que sí se toman la molestia de ver qué plantea el fiscal, corresponde o no corresponde y le devuelve. Claro. ¿Verdad? Y que cumple con su función de juez de garantías constitucionales. Claro. Pero las garantías constitucionales son para todos, ¿verdad? Hay otros que hacen la fácil, como bien dijiste, Sí. y dejan llevarse por la corriente del Ministerio Público, al que hay que cuestionarle muchas veces la falta de objetividad en sus decisiones. Eso es clave. Si el Ministerio Público actuase con mayor objetividad, no muchos procesos continuarían y muchos otros procesos tendrían que avanzar con mucho mayor celeridad. Ahí hay una presión mediática, y ahí voy a hacer una suerte autocrítica también que... Distorsiona muchas veces la Exactamente. cuestión. O Sí. sea, si el juez de garantía dice, no, esto no corresponde que pase a un proceso posterior de acusación y de juicio público, se cree que se está blanqueando al acusado. O se dice fue flojo, o ya se sospecha un arreglo, ¿no? Hay demasiada presión. A ver, cambio la pregunta o la planteo mejor. Todavía tenemos muchos magistrados que con la tapa de algún diario o con las redes sociales toman sus decisiones. Sí, es innegable. Es innegable y hay que comprenderlo, son seres humanos al fin y al cabo, pero hay que exigirles mayor rigor en su rol, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, lo que estás diciendo, esto que se da en la superpoblación de las cárceles. Sí. Que todos nos quejamos de la manera, del hacinamiento que existe. Sí. Y cuando se da una medida sustitutiva a uno dice, ¿cómo le va a dar? Este tiene que estar en la cárcel. Claro. Nunca pensamos que esa facilidad, entre comillas, de la medida sustitutiva a la prisión está prevista para el hombre que de casualidad se ve envuelto en un problema penal. Claro. Entonces a ese hay que garantizarle su presunción de inocencia, o sea, hacerle realidad su presunción de inocencia dándole la oportunidad de litigar en libertad. Claro, la gente cree que litigar en libertad es casi una concesión graciosa. No, es una obligación. Excepcionalmente se debe disponer Claro, al la revés. prisión, es Sí, al revés. Entiendo. Sí, pero hay una presión social fuerte a que la gente vaya adentro. Sí, y también una presión social que dice cómo están así. Entonces voy a claro. decir, a la pucha, ¿qué queremos como sociedad? Bueno, el tema de las cárceles es una cuestión no netamente judicial, sino Sí. de política criminal del Estado. Eso hay que encararlo desde otra manera. Claro, hay un drama ahí que nos da hasta vergüenza cuando lo compartimos con colegas del extranjero, que es que tenemos más del 70% sin sentencia adentro de las cárceles. De toda la población penitenciaria, más del 70% todavía no conoce y está lejos de conocer su sentencia. Y muchos no llegan a conocerla. Exacto. Comparativamente estamos entre los peores lugares del continente. Eso también, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Es morosidad? ¿Qué es? Sí, es morosidad judicial por un lado, pero también falta de profesionalismo de los profesionales abogados que defienden a muchos de estos internos. Y yo recuerdo, tuvimos en el Colegio de Abogados una experiencia muy linda. Hemos convocado a, no recuerdo la cantidad, pero eran más de como 30 jóvenes abogados recién recibidos y les asistimos, lo que hacía la Católica con su consultorio jurídico. Sí. Y nosotros fuimos a la penitenciaría y en un lapso de 6 meses tuvimos asistencia
de la Agencia de Cooperación Española para este proyecto, en un lapso de 6 meses quitamos un montón de libertades que ya correspondían, pero que nadie las solicitaba. Claro. Imagínate vos el estado de abandono de mucha gente. Claro. Y lo hicimos, lamentablemente ese proyecto no continuó ya. Se hace mucho en Estados Unidos el famoso pro bono. Aquí está vigente el pro bono. Está bien también. Estamos adheridos, particularmente estamos adheridos Sí. al pro bono. El CIPSEP, que es el Centro Interdisciplinario de la Universidad Católica, es el coordinador del programa pro bono para el Paraguay y hay muchos estudios jurídicos adheridos y se trabaja bien. Explicamos a la gente, es el que se le brinda gratuitamente el servicio a una persona que no tiene recursos. Sí, generalmente a personas carentes de recursos y organizaciones sociales, ¿verdad? La Asociación Santa Lucía, por decirlo. Sí. Entiendo. Ese Que tipo de necesitan... fundación de fundaciones que no tienen capacidad, el objeto de la fundación no es estar en esto, entonces uno le brinda una asistencia jurídica en determinados casos. ¿Y eso tiene un retorno? Digo, con algún premio, algún tipo de bonificación, o es parte de la responsabilidad social. Es parte de la responsabilidad social en esencia, es el servicio que eso en otras sociedades es muy bien visto y mensurado. Inclusive. Claro, sí, hay estudios de gran prestigio que tienen su división pro bono, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. No sabía, y ya para ir al corte también, el arbitraje y la conciliación también se está intentando, pero todavía no se logra que sea una instancia menos gravosa que el famoso proceso judicial. Mira, Mario, legalmente los centros de arbitraje y mediación funcionan muy bien. Tenemos árbitros muy bien preparados, con una versación jurídica importantísima. Pero ¿qué pasa? La ley de arbitraje permite el recurso de nulidad ante los tribunales de apelación. Y es allí donde no siempre no todos están muy empapados de cómo opera el arbitraje. Y se convierte otra vez en una siguiente instancia e inclusive en muchos casos llegan a la corte otra vez. Entonces, el propósito de celeridad en las relaciones económicas que persigue el arbitraje se pervierte y se convierte nuevamente en un peregrinar sin sentido. Ahí entiendo. Si no me gusta el resultado del arbitraje, tengo todavía la instancia judicial. Pero la ley establece qué es lo que debe ser objeto de atención por el Tribunal de Apelación. Y es solamente la falta de cumplimiento a las garantías del debido proceso. Es decir, te di la oportunidad de que te defiendas, te di la oportunidad de que produzcas tus pruebas, pero este es el resultado. Y si mi resultado es jurídicamente sostenible, no hay razón de ser para ir al Tribunal de Apelación. Pero en el 90% van al Tribunal de Apelación. Qué interesante. Ahora entiendo por qué no se pudo incorporar del todo esa figura, esa institución tan importante. Está muy desarrollada y muchas empresas hoy establecen en los contratos que cualquier diferencia será sometida a arbitraje. Yo sé, pero nos gustaría que tenga más incidencia, ¿no? Bueno, tengo que hacer la pausa, la última. Estamos haciendo como un curso privado acá de Derecho con el doctor Pacielo, aprovechen, estudiando Derecho en casa, se llama esta sección. Ya volvemos y vamos a hablar concretamente ya de la elección que llega ahora, en pocos días, este fin de semana, y que va a definir muchas cosas importantes. Ya estamos. Una muy amena e ilustrativa conversación con el doctor Pacielo, pero quiero rondear esta parte final con lo del fin de semana. ¿Realmente qué es lo que se define acá, doctor, de acuerdo a tu visión más amplia? Yo sé, una elección, se va a votar, van a quedar los resultados, pero conceptualmente, ¿qué se está jugando? Dos modelos. Uno que defiende la independencia en la actuación del Poder Judicial en general, que para que pueda tener una actuación independiente debe estar conformado por gente independiente. ¿Dónde se produce esa conformación? En el Consejo de la Magistratura. Allí se inicia. Y para que la representación del gremio pueda actuar de manera independiente, debe ser de un sector independiente. No independencia política solamente de sector político, sino de conducta independiente en función a lo que se va a hacer. Claro. Ese es un modelo. El otro modelo es el modelo que, lo dije sin rubor alguno, ha dicho que se debe sectarizar o coloradizar, ¿para qué vamos a engañarnos?, el Consejo de la Magistratura.
La lista P garantiza esa independencia porque están también los poderes fácticos, no solamente los capitanes de la política, están los sectores de poder económico, todos quieren una tajada de la justicia. Bueno, nosotros hemos dado testimonio de enfrentar esas presiones políticas, económicas, y lo hemos hecho públicamente. Entonces confiamos plenamente en que el colega va a saber apreciar esto. No es cuestión de generar espacio para los amigos, sino buscar a la mejor gente para ocupar los cargos. Y nosotros estamos comprometidos, tenemos la experiencia. Te dije antes que nuestro movimiento Unidad Gremial está conformado por gente que ha ejercido efectivamente la profesión, que conoce lo que se pretende y que sabe muy bien que la única garantía para que esto funcione es la independencia del Poder Judicial. Si a Óscar Pacielo le llaman, le dicen, mira, necesitamos que tomes esta decisión, vos tenés la capacidad de decir no cuando no es apropiada esa solicitud o pedido. Lo he hecho en varias oportunidades. Me ha generado algunas adversidades, pero yo estoy tranquilo con mi conciencia y por sobre todo estoy tranquilo porque sé que he hecho lo más conveniente para el país. Y por último ya, Óscar, agradeciendo tu tiempo, el sueño es un Paraguay mejor. ¿Es posible? Nosotros ya estamos entrando en la tercera etapa, estamos entrando ya en la última y muchos soñamos. Nuestros padres también dieron su vida por esto. ¿Llegaremos a un Paraguay más justo, más equitativo, digamos con más oportunidades para la gente, cosa que justamente la justicia ha frenado mucho? Justamente ese es el gran desafío que hoy tenemos. Si nosotros garantizamos, como lo estamos haciendo, la igualdad de oportunidades, que llegue la gente mejor preparada, nuestros jóvenes van a apostar a su capacitación, a su perfeccionamiento intelectual para acceder a mejores espacios de gestión, ya sea en el sector público o en el privado. Pero si seguimos repitiendo este modelo, ese Paraguay mejor que queremos soñar seguirá siendo un sueño. Vamos a ver qué pasa el sábado. ¿A qué hora comienza la elección? Las elecciones comienzan a las 7 de la mañana y culminan a las 5 de la tarde. Ok. Tu mensaje final en esta Cámara, invitando a la gente a votar. Que el colega comprenda lo que he señalado recién. Dos modelos. Un modelo que busca la independencia del Poder Judicial y un modelo que busca continuar en este estado de cosas. Confiamos plenamente en que nuestra experiencia está al servicio de la independencia del sistema de justicia. Está al servicio del gremio de abogados y por sobre todas las cosas comprometidos con un Paraguay mejor. Óscar Pacielo, no hablemos de Olimpia porque no estamos bien. Para otra conversación. Y bueno, el 29 tenemos otra vez una ilusión que nos puede... Nos puede doler la alegría. Nos puede devolver la alegría. Bueno, un gusto, Óscar. Gracias. Encantado, Mario. El doctor Óscar Pacielo, ahí contaba él su postura, describía su trayectoria de vida. Usted, que es abogado, tendrá el derecho de elegir libremente este sábado. Ojalá lo haga a conciencia. Y el resto del público, expectantes, porque queremos una justicia mejor para el Paraguay. Buenas noches, muchas gracias.